Bien, vamos entonces a desarrollar la que sería la unidad número 2, una de las unidades más teóricas que tenemos, porque invita a leer, ¿ya? Entonces, con una lectura consciente, una lectura paciente que usted vaya a hacer en el material, bueno, en un momento y espacio que usted pues determine que es el adecuado. Voy a alcanzarles todo el material referente a la unidad número 2 de física. Atento, les estaré pasando este material en nuestro grupo, ¿ya? Me confirman por favor si lo reciben. Estoy alcanzando este material en nuestro grupo, el de física. Está llegando, profe, se está llegando. Sí, profe, ya llegó. Ya, muy bien. ¿Listo? Les llegó, ¿verdad? Sí, profe, ya llegó. Bien. La materia y sus características. Eh, en las escuelas, en el colegio sobre todo, eh, muchas veces los profesores de ciencias han tratado de, que de hacernos entender de que si nosotros cogemos un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo al dividirlo, pues lo dividimos en partículas, ¿no? Esas partículas si las seguimos dividiendo, vamos a obtener moléculas. Esas moléculas si las seguimos dividiendo obtenemos pues si más pequeñas en átomos, ¿no? Y sitúan pues para la química, bueno, para la ciencia de la química, una de sus partículas más pequeñas pues es el átomo. En cambio para la física no hay un límite, ¿no? Incluso se sigue investigando porque dentro de la estructura de un átomo tenemos estructuras aún más pequeñas. Entonces el átomo tiene elementos aún más pequeños. ¿Cuántos? Pues se han descubierto varios: electrones, neutrones, protones, núcleos. Incluso ahora hay laboratorios muy especializados, ¿no? Que colisionan partículas subatómicas para que éstas además se desprendan y se pueda estudiar eh, cuáles son esas otras partículas, ¿no? Se puede demostrar su existencia. Eh, uno de estos laboratorios, por ejemplo, queda entre la frontera entre estos países europeos que son Francia, no me acuerdo el otro que es Bélgica, Suecia creo. No, en Francia, no recuerdo con qué país fronterizo más. Hay lo que se conoce como el colisionador de hadrones, que prácticamente hicieron una rosca gigante en donde hay tubos y se hace colisionar pues estas partículas, ¿no? Y se van estudiando. Eh, la ciencia avanza así, de esa manera. Lo que seguramente a nosotros nos ha enseñado en el colegio pues es a esta estructura clásica del átomo, ¿no? No sé si ustedes lo pueden ver, en donde tenemos el núcleo, ¿no? Y alrededor del núcleo, pues orbitando, girando a su alrededor, como si se tratara de un mini sistema planetario solar, este, sus demás elementos, los electrones, ¿no? Dentro del átomo tendríamos pues de sus otras partes, pero alrededor de él tenemos electrones y es una idea pues muy fácil de concebir, incluso todavía se sigue estudiando de esa manera porque tratar de enseñarle a los jóvenes, adolescentes,
vale decir de 13, 14, 15, 16 años, un proceso de abstracción más grande aún, pues tendría que complicarlo, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, puede reflejar un poquito más complejo lo que sería la estructura, pues, de nuestro átomo, ¿verdad? Entonces tenemos el átomo rotando, dentro de él hay incluso más partículas y alrededor de él tenemos una capa o varias capas de electrones circulando. Pues esa es una idea errónea, pero válida para poder hacer entender a los jóvenes cómo se estructura un átomo. Realmente, si quisiéramos aprender más, o realmente cómo es un átomo, tendríamos que entender conceptos de la física como la incertidumbre, la teoría de partículas, la física cuántica y todo lo demás. A diferencia, pues, de mi generación, que solamente teníamos libros, no teníamos mucho acceso a internet, es más, ni existía internet en mis tiempos. Ahora pues tenemos el acceso a información, simuladores y a canales en redes sociales como YouTube, por ejemplo, donde existen pues los divulgadores, ¿no? Estos divulgadores científicos, uno de ellos, por ejemplo, es este canal Quantum Factor, y permítame mostrarles un video cómo organiza, cómo muestra lo que realmente vendría a ser la estructura de un átomo. Repito, dependiendo pues de teniendo en cuenta las condiciones de nuestro planeta, vamos a tener dentro tres estados: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso dependiendo pues de su estructura interna. Ya hemos dicho que las partículas más pequeñas pues son formadas por partículas subatómicas, y el átomo y el conjunto, la forma como se atraen estos átomos, pues van formando estructuras, ¿no? Van formando estructuras. Estas estructuras van dando pues forma y van determinando si esa materia, ese cuerpo, va a tener o va a estar organizado en un estado sólido, en un estado líquido o en un estado gaseoso. En la tabla de elementos de la tabla periódica hay elementos que naturalmente en el planeta Tierra se encuentran en estado sólido, como por ejemplo algunos metales, ¿no? Como el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, ¿no? Y hay algunos raros, medio extraños, como el único metal líquido que encontramos acá en el planeta Tierra. No sé si ustedes han escuchado el mercurio, ¿no? El mercurio, ¿no? Es un metal, se considera un metal, pero su estado natural acá en el planeta es el líquido, ¿correcto? Hay otros elementos que son gaseosos, ¿no? Como por ejemplo he mencionado el hidrógeno, los gases nobles como el helio, neón, argón, ¿no? O el oxígeno, el nitrógeno, por ejemplo. Y dependiendo pues de qué depende la estructura de un cuerpo, si esté en estado sólido o en estado gaseoso. Internamente un cuerpo pues se organiza por estructuras atómicas, correcto, o sea, los átomos se van uniendo y van formando una estructura. Dependiendo qué tanta energía interna tengan esas partículas, pues esa materia unida va a tener o un estado sólido, o un estado líquido, o un estado gaseoso. Por ejemplo, si observamos la animación, podríamos observar que ahí en un estado sólido, cuando el cuerpo está en un estado sólido, sus moléculas y átomos de su estructura interna como que apenas se pueden mover, ¿verdad? Entonces en un estado líquido están más sueltos, ¿correcto? En cambio, en un estado gaseoso tiene sus átomos y sus moléculas tienen tanta energía
que están en un continuo pues movimiento caótico, ¿no? Entonces los sólidos son aquellos que tienen una estructura interna, ¿no? Y esta estructura de los elementos sólido, líquido y gaseoso puede ser alterado según la temperatura, ¿ya? Según la temperatura que nosotros vayamos adicionando, ¿no? Si nosotros incrementamos la temperatura de un cuerpo, o sea, le estamos agregando energía a ese cuerpo, sus moléculas están ganando energía de tal manera que comienzan a movilizarse, a moverse, a repelerse, ¿no? Entonces la manera artificial que tenemos nosotros para poder alterar el estado natural de un elemento, de un cuerpo, sea eso sólido, líquido, gaseoso, es incrementando su energía interna, esta forma de energía de calor, o sea, incrementando su temperatura, agregándole más energía, vale decir, metiéndole fuego, ¿no? Llamas, calor, ¿no? Entonces, dependiendo entonces de eso, ¿ya? Vamos a tener las siguientes características en los tres estados básicos que estamos estudiando. En el estado sólido se caracteriza porque su volumen es definido, o sea, se puede medir su volumen, ¿sí? Tiene largo, ancho y alto. Un ladrillo, por ejemplo, todos conocemos, cuando digo ladrillo, tenemos una imagen mental de un ladrillo. Está en estado sólido, ¿verdad? Entonces tiene un volumen definido. Podemos medirlo, podemos calcularlo. También en el estado sólido, todo cuerpo que esté en estado sólido tiene una forma definida, ¿sí? Un ladrillo tiene la forma de un cubo, ¿no? O un cuboide. Y dentro de un cuerpo, vamos a la animación, estas moléculas, entre ellas experimentan, ¿ya? Estas moléculas entre ellas experimentan dos tipos de fuerza, una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión, ¿no? En donde se repelen estas dos moléculas o estas moléculas. Internamente existen esas fuerzas, y en estado sólido se da la característica que las fuerzas de atracción son mayores a las fuerzas de repulsión, de tal forma de que sus estructuras moleculares permanecen muy juntas, ¿no? Es muy difícil separarlas, salvo que se le agregue energía, o sea, calor. En cambio, en el estado líquido podemos notar que también tiene un volumen definido. Por ejemplo, la gaseosa, el agua que nos compramos, la unidad en la que compramos es en volumen, ¿no? Dame 1 litro de agua, ¿no? Una gaseosa de 3 litros, no estás en la pollería con tu familia. El litro es una unidad de volumen, entonces tiene un volumen definido. Por eso se compra todo lo que es líquido, se comercializa normalmente en esa unidad de volumen. En cambio, en estado sólido normalmente se comercializa por unidades cúbicas, por metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, ¿no? Los que son carpinteros o comercializan madera utilizan normalmente esa medida para poder calcular el costo de la madera, ¿no? Metros cúbicos, no, pies cúbicos, ¿no? Eso utilizan ellos. En cambio, en el estado líquido, a diferencia del estado sólido, no hay una forma definida. Todo cuerpo que se encuentre en estado líquido siempre va a tener la forma del recipiente que lo contenga, ¿ya? Si cogemos agua, siempre el agua va a tener la forma del recipiente que lo está conteniendo. Si es una bandeja, va a tener la forma de la bandeja. Si es una botella, tendrá la forma de la botella. Eso es aprovechado, por ejemplo, para que seguramente ustedes han visto acá lo que llamamos curichi, ¿no? Chupetes, tiene una forma a veces medio característica, ¿no? Simplemente lo ponen en un envase que tiene esa forma, y cuando está congelado,
adquiere esa forma, ¿no? Ese contorno. Dentro de la estructura interna de los cuerpos que estén en estado líquido, se comprueba que la fuerza de atracción equivale a la fuerza de repulsión. ¿Ya? Casi están equiparadas. Casi están equiparadas. En el estado gaseoso, tiene un volumen indefinido y una forma indefinida. No podemos calcular el volumen de un elemento o de un material que esté en estado gaseoso, porque lo que naturalmente tienden a hacer es a expandirse, ¿sí? A expandirse. Porque cuando usted en la casa, de repente su mamá, sus hermanas se echan un perfume, están en el cuarto, usted está en la sala, a veces el gas contenedor de ese olor se expande en toda la casa y en un momento llega pues a sus narices, ¿no? Entonces no es necesario pues que el recipiente del perfume vaya directamente a su nariz, sino que las moléculas que contienen el olor pues están en forma de gases y se van expandiendo alrededor del aire de la casa. Los elementos que estén en estado gaseoso tampoco tienen una forma definida, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, gas propano, ¿no? El propano está en estado de gaseoso. Normalmente, pues, como no tiene un volumen, no nos pueden vender por metros cúbicos o por litros, nos venden por masa, en kilogramos. El gas doméstico que nosotros compramos, el balón normal, normalmente pues tiene 10 kilos, ¿no? No sé si ustedes han visto. 10 kilogramos. Hay más pequeños, hay más grandes, ¿no? ¿Y qué forma tienen? Tienen la forma del balón del gas, ¿no? Si ustedes han visto, si han ido a comprar su gas, han notado de que el gas es contenido dentro de ese recipiente. Entonces, ¿qué forma tiene? La forma del balón del recipiente que lo está conteniendo. ¿Y cómo podemos medir? ¿Cómo se puede comercializar el gas? Como no tiene un volumen definido, pues se comercializa normalmente por masa, por el peso, ¿no? Cuando uno, perdón, cuando uno adquiere su balón de gas, ¿no? Cuando uno adquiere su balón de gas, normalmente pues nos vende por kilogramos, ¿no? El uso común es el de 10 kilogramos. La pandemia, por ejemplo, lamentablemente ha extendido bastante el conocimiento respecto al manejo de los gases, ya que un balón de oxígeno, cuando se comercializaba, no te vendían por kilo, sino por la medida de un instrumento, ¿no? Que nos ayudaba a fijar cuánto de contenido de gas teníamos, que era el manómetro, ¿no? El manómetro es un instrumento pues, que nos ayudaba a medir, ¿no? Si dentro del recipiente, el recipiente está full, está en la mitad o está por acabarse, ya que internamente, como el gas quiere salir del recipiente, ejerce una presión, pues, ¿no? Una presión como de querer salir del recipiente. Eso es monitorizado por un instrumento de medición que se llama manómetro, ¿no? El manómetro es un instrumento que nos permite calcular o determinar la presión interna de un recipiente, en este caso un recipiente que contiene gas, ¿ya? Contenía gas. Además, en el estado gaseoso, la fuerza de atracción ya es vencida por la fuerza de repulsión. Tal es así de que si nosotros abrimos un contenedor que contiene gas, el gas, como sus partículas están tan cargadas de energía, y la fuerza de repulsión es tan grande, pues simplemente salen disparadas hacia el ambiente, ¿no? Por eso es que en el estado gaseoso, si el gas no está contenido, todas las partículas se van expandiendo y se expande hasta que termina pues ya diluyéndose en el ambiente, ¿correcto? ¿No? Estado líquido, no olviden, en las características del estado sólido, volumen y forma definida. Su fuerza de atracción es mucho mayor a la fuerza de repulsión. En el estado líquido también siguen teniendo volumen, en cambio no tienen forma definida, ¿no? Van a tener la forma del recipiente que les contenga.
y la fuerza de atracción ya es equivalente a la fuerza de repulsión. En cambio, en el estado gaseoso no tienen ni volumen ni forma definida, ¿no? Y he explicado que cómo se comercializa el gas, por ejemplo, es mediante masa o por medida de instrumento, ¿no? Y para hacer contenido se necesitan pues recipientes cerrados. Estos recipientes cerrados generalmente siempre tienen que tener una forma cilíndrica, ¿ya? Porque la forma cilíndrica pues mantiene y resiste mayor presión. Y algo curioso, miren, ¿ah? Cuando el gas está contenido en un recipiente, ¿no? Está tan contenido dentro de un recipiente que a veces se comporta como un líquido. Si ustedes han cargado en hombros un balón de gas, habrán notado de que si inclinas el balón hacia un lado hacia el otro, es como si el contenido tendría agua o algún líquido, ¿verdad? Aunque en realidad también le ponen agua a los condenados. O si han visto los encendedores, esos que venden pues de un sol, de 50, ¿no? Han visto esos encendedores, internamente tienen gas, tienen propano, ¿no? Pero como está contenido, está presionado dentro de ese recipiente, se comporta como líquido. Es más, si ustedes los ven a trasluz, habrán visto, seguramente, parece que tuviera un líquido. No es hasta que rompas eso, que seguramente has notado, que en realidad era gas, ¿no? En realidad es propano, ¿no? Los líquidos, perdón, los gases cuando se comprimen en un lugar, este, se comprime un lugar, se comportan así como líquidos. Y cuando se rompe o se fisura el recipiente contenedor, normalmente pues el gas va adquiriendo energía del ambiente y todo lo que esté a su alrededor se enfría, ¿no? Pues si ustedes han notado cuando a veces hay una fuga en esos contenedores, ¿no? En esos recipientes, ¿no? En esos recipientes, este, eh, alrededor pues se forma un cúmulo de material frío, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe, todo está correcto. Muy bien. Continuamos. ¿Sí? Profe, El aire tanto va a funcionar como un gas. El aire. puede funcionar como un gas. El agua. El agua. El agua es un gas. Esa es tu pregunta. Si puede funcionar como un gas. Si puede funcionar como un gas. No le entendí. ¿Alguien le entendió, por favor? Ayúdeme. Creo que quiere decir que si el agua se podría convertir en gas, algo así. Creo que quiere decir que si el agua se podría convertir en gas, algo así, profe. Claro, el agua al estar en estado líquido, eso vamos a ver ahora, agregándole energía, ¿ya? Eh, Fuerza también puede decir. agregándole energía en forma de calor, este, el agua se convierte pues en estado gaseoso, ¿ya? El agua. Y justamente lo que tenía que ver, ¿ya? ¿Cómo así? Ya que hay cambios de estado. Si nosotros agregamos o quitamos energía en la forma de calor, podemos observar cambios de estado en la materia. ¿Cómo así?
Si nosotros agregamos calor, por ejemplo, al caso que puso el compañero, al agua, ¿ya? Al agua, este, el agua que está en estado líquido, ¿no? Se convierte en estado gaseoso, genera vapor de agua. ¿Por qué? Porque le estamos agregando tanta energía a sus moléculas que en un momento pues ya su energía de repulsión sobrepasa su energía de atracción y se convierte en gas. ¿Ya? Este proceso en el cual se pasa de un estado líquido a un estado gaseoso se conoce, acá está, como vaporización. ¿Ya? Pero si a un gas le quitamos energía, ¿no? Pasa el efecto contrario, se convierte a líquido, ¿no? Ese proceso se conoce como licuefacción. Nuevamente podemos nosotros observar este fenómeno en las nubes, ¿no? O en cuando a veces estamos sirviendo nuestra agua o algún alimento en nuestra olla, en la tapa de la olla, ¿no? El vapor del agua que se ha evaporado, ese gas ha chocado contra ese material y como hay una diferencia de temperatura, entonces pierde y se convierte nuevamente en estado líquido, ¿no? Y justamente ese proceso que se utilizaba antes, ¿no? Solamente acá en la Amazonía se sembraba pues la caña, ¿no? Se cosechaba, se le ponía pues en recipientes, se fermentaba y ese fermento, parte del desperdicio es alcohol, ¿verdad? Entonces lo que hacían para separar el alcohol del agua era agregarle calor y ese vapor, lo primero que se evapora pues era el alcohol. Entonces eran pasados por unos tubos de cobre y ese cambio de temperatura pues lo convertía nuevamente a líquido y pues ahí destilaban el aguardiente que conocen, ¿no? Utilizan este procedimiento. Ahora bien, si un cuerpo está en estado sólido y se le agrega calor, pues ese proceso se llama fusión y se convierte en líquido, ¿ya? Lo contrario, si está en estado líquido y se le quita calor, se convierte en estado sólido, ese proceso se llama solidificación. Hay procesos en la naturaleza en donde rápidamente un cuerpo gana o pierde energía. Por ejemplo, cuando se pasa de estado sólido directamente al estado gaseoso, ese proceso se llama sublimación. O sea, gana energía tan rápidamente que ya no pasa por el estado líquido, directamente va al estado gaseoso. Este proceso lo podemos ver en una explosión. En época navideña siempre estamos adquiriendo, pues ustedes se han dado cuenta, esos cuetecillos, ¿no? Que dentro de él tiene pólvora y algunos otros insumos químicos que están en estado sólido, ¿no? Y hay una chispa y genera una reacción tan rápida que se convierte rápidamente en gas, libera una energía rápidamente, ¿no? Normalmente los cohetecillos pues se utilizan para hacer los sonidos, pum pum que suenan, ¿no? O los colores. Y en la industria, pues en la industria minera es para volar pues cerros, montañas. O cuando a veces pasa un accidente, ¿no? Aunque en realidad el nombre correcto no es explosión, es deflagración, en donde un material contenido en algún recipiente sufre una reacción rápida de tal forma de que libera rápidamente la energía que en él está contenida, ¿no? Y se convierte en gas. Es el nombre más correcto, deflagración, ¿no? No explosión. Explosión es otra cosa. Y también ocurre lo contrario. Sí, ocurre lo contrario. Si un elemento pasa de estado gaseoso directamente a estado sólido, se conoce como sublimación regresiva, ¿no? Sublimación regresiva.
¿ya? Ejemplos. Normalmente acá algún día ustedes seguramente van a trabajar y van a tener ciertos recursos, ¿ya? Y este, utilizando esos recursos, algún día me van a ir a un bar, ¿no? A veces en algunos bares de precios muy altos, elevados, sirven pues los barman, hacen los tragos. Y a veces pues los tragos, a veces los tragos pues tienen a cambiar su sabor cuando se mezclan pues con agua, ¿no? Pero los tragos necesitan refrigerarse, ¿no? Entonces, si le agregan cubitos de hielo en base de agua, pues el agua va a derretirse y el agua termina combinándose con el trago. Pues ahí utilizan lo que conocen como hielo seco. El hielo seco se ha creado mediante un proceso en el que se utiliza dióxido de carbono, que está en estado gaseoso, y se llega a comprimirlo tanto que pierde tal cantidad de energía que se convierte en sólido, ¿no? Cubos de hielo seco son agregados a los tragos, ¿no? Entonces, y como van ganando energía, que absorben esa energía del líquido, nuevamente se convierten a gas, otra vez por la sublimación, y van bajando la temperatura pues de la bebida. Cuando tengan tiempo ahí googleen, busquen lo que es hielo seco y van a ver ahí que hay toda una, hay videos también sobre eso, ¿no? Y quema, ¿no? Puede quemarles la mano si no tienen cuidado. Bien, ahí hemos estudiado entonces los cambios de estado, y mucho tiene que ver acá en nuestro planeta. Para alterar los estados de un cuerpo, pues es simplemente agregarle o quitarle energía, dependiendo en qué estado natural esté. Por ejemplo, el agua naturalmente está en estado líquido. Si yo le agrego calor, hierve y se genera vapor. Si yo le quito calor o se le pongo el refrigerador, ¿no? Pierde calor y se solidifica. Si saco ese hielo y le mantengo en el ambiente, va a ganar calor y va a volver a su estado natural, que es líquido, ¿ya? Si cojo gas, contengo gas en un recipiente, lo presiono tanto que se convierte en líquido. Le he dado ejemplos, ¿no? Si lo siguiera presionando aún más, se convertirían en sólidos, ¿no? Por ejemplo, el hielo seco, ¿ya? En la naturaleza, incluso habrán visto que sus mamás, para ambientar, por ejemplo, el cuarto del baño, ¿no? Compra a veces unas cositas que vienen bien envueltas en plástico, que tienen forma de animalitos, de figuritas, de fresitas, ¿no? Le abren ese envase plástico, el contenedor plástico, y va emanando un olor agradable, ¿verdad? Frutilla. Y van a notar que como ese elemento que ha comprado mamá en la ferretería, en las tiendas, está en estado sólido y no se derrite, no pasa el estado líquido, sino directamente se convierte en estado gaseoso, ¿no? En donde va ambientando pues el cuarto del baño o cualquier otra habitación. No sé si ustedes habrán visto esos, ¿no? Ambientadores. Seguramente habrán No, visto. no se ve la paz. No, no se ve Sí, la paz. lamentablemente pues la calidad del servicio de internet en este momento ha decaído, ¿no? Pero les queda ver el video, ¿ya? No hay otro más. No puedo solucionar después el problema de su conectividad. Por eso estamos grabando, ¿ya? Por eso estamos grabando. ¿Alguna consulta más hasta acá? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. Muy bien. A ver, ahí Ángel Christopher, te escuchamos. Hacer una preguntita.
Te escucho, sí. Está en, está en estado sólido, está hablando. Está en, está en estado sólido, está hablando. Te escuchamos, ¿qué pasó con la pregunta? Hola, mi compañero. Profe, yo una preguntita. Profe, yo una preguntita. Sí, te escucho. El caso de la nitroglicerina, que es está en estado líquido. El caso de la nitroglicerina, que es está en estado líquido, y se le pone en movimiento, esto genera una reacción en cadena, ¿no? Sí, hay Explosión, algunos este caso. elementos que son creados y que son muy inestables realmente. El nitrotolueno, la nitroglicerina, ¿no? Se utiliza bastante para formar pues explosivos, sobre todo pues de uso para la industria minera, ¿no? Habrán escuchado de la dinamita, por ejemplo, no contiene no contiene pólvora, sino justamente elementos que menciona el compañero. Son inestables de tal manera de que si no se maneja con cuidado, un golpe, una caída puede generar una reacción en cadena y explote, ¿no? Por eso es que ya en la industria, si ustedes googlean por ahí, utilizan otro tipo de explosivos, son explosivos que conocen como explosivos plásticos, ¿no? Que son más estables, que utilizan una inducción de corriente para generar una explosión en cadena controlada. Antes, sí, en la industria minera de antaño, se utilizaba estos elementos, la dinamita, ¿no? Y que no había más accidentes, pues, ¿no? Porque por ahí están manejando, llevando el contenedor y pues, hay un bache, una volcadura, ahí nomás quedó y le encuentran chistes a San Pedro, el chofer, ¿no? Había este tipo de accidentes antes. Y así como dice el compañero, hay muchos otros elementos que conforman parte de soluciones finales de combustibles, ¿ya? No solamente eso, por ejemplo, el propano, que está en estado gaseoso, se puede convertir teniendo una mala suerte en un explosivo, ¿no? Cuando hay una abertura un poquito más grande del elemento contenedor y hay una chispa que desencadena y libere toda la energía contenida en él y se genera pues una deflagración, ¿no? Lo conocen como una explosión ustedes. Entonces es cuestión del manejo del cuidado, ¿ya? Incluso miren, hay una sustancia que se utiliza bastante en la industria agraria para abonar los suelos, las tierras, ¿ya? No recuerdo muy bien el nombre, que es un elemento altamente también explosivo, ¿no? Y se utiliza para abonar la tierra y también para hacer explosivos, ¿no? Y justamente fue el causante del año pasado de una de las más grandes explosiones que se pudo captar en el mundo moderno que no sea un artefacto nuclear. No sé si ustedes han escuchado en Oriente Medio, en Beirut, ¿no? En Beirut, en el Líbano, Beirut, creo que fue Beirut, en su puerto, en su muelle, había almacenado en su almacén, así como en los almacenes de acá en nuestras ciudades, toneladas de este material, ¿no? Y ahí estaba, hasta que ocurrió un incendio y fue captado en video una de las más grandes explosiones no nucleares. Ahí está, era algo sobre amonio, ¿no? Que cuando se convierte rápidamente, libera su energía, hay una nube de óxido. Fue tan grande la explosión que fue captado como un terremoto en algunas partes, ¿no? De sus vecinos. Les invito a googlear, fíjense, hace un par de semanas cumplió ya un año de esa explosión
¿no? Y es increíble ver esa explosión realmente, ¿no? Fíjense cómo elementos que a veces uno cree que forman parte de una industria, mediante una serie de eventos catastróficos, pues desencadenan en otra cosa, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra participación? Muy bien. Excelente. También calladito. Otro de las desgracias más grandes también fue la de Chernobyl, ¿no? Claro, lo que pasó en Chernobyl fue ¿no? que, a ver, Sí, pues, los reactores nucleares de esa época utilizaban pues uranio. El isótopo de uranio, pues un uranio un poco medio alterado que se disparaba y generaba, el átomo se particiona tanto que libera calor. Ese calor hace que el vapor de agua, el agua se convierte en vapor y ese vapor haga girar unas turbinas que al final lo convierte en energía eléctrica, ¿no? Pero hasta ese momento, según, por ejemplo, hay varios documentales, varias películas, ¿no? En donde explica realmente lo que pasó. Bueno, una de las teorías, una de las bóvedas, de las calderas de los reactores, pues llegó a tener un punto crítico y explotó, pues, ¿no? La energía nuclear es una energía, sobre todo la energía de fisión, se llama así, ¿eh? Es fisión. Lo negativo de esta energía es que, si bien es cierto, no genera desperdicio al ambiente como el CO2, pero si ocurren estos accidentes, la radiación y la contaminación radioactiva que se dispersa en el ambiente es muy perjudicial para nosotros, para los humanos y para la naturaleza, ¿no? Tal es así de que incluso hasta ahora la ciudad queda alrededor del reactor de Chernobyl, en realidad se llama Pripyat, ¿no? La ciudad que está a no sé cuántos kilómetros de Chernobyl. Se llamaba así Chernobyl, el conglomerado, ¿no? Y alrededor de esa ciudad pues está abandonada, ¿no? Lo paradójico de esto es de que alrededor de la ciudad la naturaleza ha logrado adaptarse, o sea, hay árboles creciendo a pesar de la radioactividad, hay manadas de lobos que han vuelto a pesar de que en algunas partes de Europa se están extinguiendo, ¿no? Pero nosotros los humanos pues no podríamos vivir, ¿no? Incluso hay después en el 2012 también ocurrió un accidente nuclear en Japón, después del terremoto. Se apagaron Fukushima, ¿no? Claro, Fukushima, se apagaron las turbinas, no se pudo refrigerar el material de la bóveda de donde se estaba haciendo la fisión y obviamente se sobrecalentó y explotó. Mucho de ese material radioactivo pues se filtró al mar, ¿no? Y según las corrientes marinas, pues algunas partes pues se han difundido por todo el mundo, pues, ¿no? Es más, seguramente habrá pues algunos peces que contengan ese material radiactivo. Hay ciertas zonas cerca a Fukushima, pueblos que donde no pueden regresar. No pueden regresar desde 2012 hasta ahora, miren, fíjense, ¿no? Entonces, es una tecnología lamentablemente que es limpia entre comillas mientras no ocurra accidentes. El gran problema de la humanidad, jóvenes, es el problema energético. Cómo convertir tipos de energía en energía eléctrica, porque es la energía que nuestra sociedad moderna utiliza. Hay quemando carbón, combustibles fósiles, acá en Quito es quemando combustibles fósiles, hay caídas de agua en las centrales hidroeléctricas, quemando el gas natural, pero todo ello genera pues desperdicios, ¿no? Y eso va calentando pues el ambiente y como hace 2 días creo salió un informe respecto a los problemas del cambio climático y ustedes son testigos, prende la noticia internacional y estamos viendo que de Europa
pues casi toda Europa, casi toda Europa hay incendios forestales, ¿verdad? En Estados Unidos, casi todo el hemisferio norte está con este problema de los incendios forestales. No sabemos a qué punto ya es irreversible el cambio climático. Muchos consideran esto pues que es una panacea, un sueño, una ficción, pero ya estamos sintiendo los efectos, incluso acá en nuestro ambiente, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, es cierto. Muy bien. Continuamos entonces. Antes de que me olvide, vamos a marcar la asistencia. En la anterior me olvidé. Un momentito, por favor.